¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @Orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la Casa de la Buena Música. También nos vas a poder escuchar en vivo por YouTube. El Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 52 79 21 50. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, la doctora Gabriela Ramírez Enciso, quien es ginecóloga. Fernando García Lira, quien es médico internista. Hola, muy buenos días a todos, un gusto. La alegría del programa, Enrique Sánchez Vera, quien es conductor de radio y televisión. Aquí estamos. Compañero del Grupo Imagen. Gracias, mi querido doctor. Hoy tenemos un programa de lujo, mi querido doctor, así es que vamos a tener que presentar a nuestros invitados. Gracias. Tenemos de invitados al señor Franco Vigliardi, quien es director del laboratorio Saquesia. Buenos días. Buenos días a todos. Y al doctor Alfonso Guzmán Chavira, quien es presidente de CIMOF, presidente de la Asociación Fisiológica de México, él es médico internista de la UNAM y con el posgrado en el Hospital Español en Medicina Interna, y tiene consulta privada en la Clínica para el Control de Enfermedades, Tratamiento de Enfermedades Crónico-Degenerativas, y el día de hoy va a hablar de estrés oxidativo en el climaterio, es la menopausia. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues el tema que hoy ocupa es un tema por demás interesante, sobre todo en el climaterio y la menopausia, que es un tema que ocupa mucho a las mujeres en la tercera y cuarta década de la vida, y que inquieta mucho porque trae mucha sintomatología, sobre todo porque causa bastantes trastornos en la mujer. Y bueno, pues quisiera que nos dieras una introducción sobre este tema, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la situación del climaterio y la menopausia en México lo estamos abordando ahora nosotros desde el punto de vista oxidativo. Y sabemos que según datos de la MEC en México, 70% de las mujeres en nuestro país entran y salen de este padecimiento, y 50% se quedan en este evento, ¿no? Nosotros tratamos de ver este evento como de una manera oxidativa, donde la mujer presenta los síntomas clásicos vasomotores, que son más de, bueno, son algunos, pero la menopausia tiene 34 síntomas. Tratamos de enfocarnos en la calidad de vida de la paciente para que se pueda reincorporar a su vida diaria, normal, sin tener estos síntomas le impidan tener función con su función familiar, en su trabajo, y básicamente queremos que la mujer sea plena en todas sus funciones. O sea, podríamos pensar que los principales síntomas del climaterio, los clásicos que le vienen a la mujer, los conocidos, vamos a hablar en términos coloquiales, son los bochornos, que la mujer se siente fuera de su contexto, empieza con trastornos emocionales, con trastornos de adaptación, que no se siente bien, que se siente con depresión, que se siente con alteraciones articulares, que se siente con otro tipo de manifestaciones importantes, con trastornos incluso a nivel local, de lubricación, con problemas de relación con su pareja, con trastornos de líbido muy importantes también, y que empiezan con gran cantidad de sintomatología muy importantes,
creo que Franco quiere dar Sí, dar queremos saber. punto de vista, y el doctor Castillo también. Platícanos, ¿qué hace tu producto? Mire, en primera instancia, nosotros creo que sí nos consideramos bastante diferentes a todo lo que se encuentra en el mercado, no porque sea una afirmación que carece de sentido, sino que la aproximación de tipo oxidativo es bastante nueva, a pesar de que el estrés oxidativo es un tema que todo el mundo trata o cree tratar, porque realmente cualquier tipo de producto, de sustancia o de producto complejo como el nuestro, digamos, no se puede considerar que tenga una actividad antioxidante si no se mide la oxidación, porque yo tomo un producto para bajar la temperatura si tengo fiebre y mido con un termómetro antes y después y puedo averiguarlo. Entonces es inútil hablar de antioxidantes si nosotros no podemos medirlo, y todo lo que se hizo aquí para armar y toda una línea de productos que son moduladores fisiológicos, lo cual significa modular en el ámbito fisiológico, o sea, con dosis bajas en el sentido adecuadas, fisiológicas, repito, modular el estrés oxidativo para que esté dentro de cierto rango adecuado, porque también el estrés oxidativo es importante. Cuando baja demasiado entramos en inmunodepresión. Entonces, todo tiene que estar dentro de un rango adecuado. Los chinos lo saben, porque ellos mantienen el equilibrio de los meridianos y su medicina tiene esta base, o sea, estar dentro de un rango, no es algo bueno y algo malo. Y el producto que nosotros proponemos es un modulador fisiológico, lo cual significa que actúan sinérgicamente distintos ingredientes, elementos, para que en su conjunto, por medio de sinergia, logren obtener un efecto terapéutico, o sea, farmacológico, a pesar de no poder causar ningún tipo de daño. Y desde el punto de vista ético, sí quiero subrayar algo importante. Nosotros apuntamos a la vida de la mujer, no de su entorno, porque muchas veces también en los medios de comunicación se nota que la mujer se trata como si fuera, disculpe, una lavadora. Hay que ver lo que no funciona para arreglarlo, pero ¿para qué? Para que lave la ropa de toda la familia. Entonces el centro de nosotros es la mujer. En 1990, o sea, no antier, hace 28 años, los mejores psiquiatras del mundo y la Organización Mundial de la Salud ya lo declararon, que los síntomas como depresión, ataques de pánico, todo lo que está relacionado con el lado emocional, no son síntomas principales, son importantísimos, sin embargo son consecuencia de otros síntomas. Si nosotros eliminamos la sudoración nocturna, los llamados bochornos, oleada de calor un poco más técnico, pero todo el mundo lo conocemos como bochornos, una mujer duerme mejor, no tiene que cambiar las sábanas cada día por la cantidad de sudor, no le duelen las articulaciones, es obvio que mejora el humor, que se sienta nuevamente el centro también de su propia vida, porque es muy despectivo muchas veces. Esa etapa se considera de manera muy machista, y es triste considerar todo esto, que es muy despectivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la calle expresiones puntitos menopáusicas? Puntitos porque estamos de radio, no se puede decir, pero sabemos todos qué significa. Y sin embargo, nunca se ha escuchado en la calle puntitos andropáusicos. Entonces creo que eso también es muy importante, muy importante. Fíjate que tocas un punto bien interesante, sí, o sea, darle un entorno sí, realmente humano, ¿no? nosotras. O sea, dejar de ver, y ahorita que recién pasó el Día de la Madre, yo les decía a mis hermanos, yo también quiero mucho a mi mamá, ¿no? Le regalé una escoba, le regalé un sartén. Y es que, curiosamente, el Día de las Madres, Sí, le regalamos a las madres un utensilio para que nos sirva a nosotros. Sí, y eso que dices. Sí. Para que trabajen más, doctor, eso es injusto. Le regalé un trapeador y le regalé, o sea, le regalamos una lavadora, le regalamos una licuadora, una plancha, o sea, en verdad, siempre somos una sociedad de consumo,
pero les regalamos algo Hacia para el que nos machismo, sirva a ¿no? nosotros, exacto. Sí, Sí. sí, no, qué padre. Y- No te qué preocupes, es extranjero, no solo en México. Y eso que acabas de decir marca un punto bien importante de referencia, ¿no? Hermoso. Exactamente. Puntitos. Sí. Y en verdad creo que es muy importante eso, ver que tenemos que ser más humanos en ese aspecto, ¿no? Y yo, antes de que tú hicieras esto, dije, la mujer entra en un estado de emocional, de depresión, bajo este parámetro del estrés oxidativo del climaterio, muy importante. El doctor Fernando Sí. quiere ser Sí, me pareció muy acertada tu opinión, Franco, ¿verdad? Fran. Franco. En programas anteriores hemos estado hablando precisamente de lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Hemos pasado por los fitoestrógenos, hemos hablado por las isoflavonas, la soja, que es la soya, de alguna manera. Hemos pasado, ahorita estamos hablando con los bioflavonoides, ¿sí? ¿Qué es eso? Ahorita se va a ver más adelante con la participación de los compañeros. Sí. En este momento, lo interesante del concepto, estamos hablando de un tema de estrés oxidativo, que es parte del logo del programa, metabolismo y el estrés oxidativo, principalmente fundamentado en la menopausia, ¿sí? o relacionado al climaterio. ¿Qué lo queremos entender con este tipo de oxidación? Todo el tiempo hay modulación fisiológica, lo que están utilizando ustedes, Franco, la palabra, en vez de utilizar, creo entender, el efecto de oxidación o estrés oxidativo, porque todo el tiempo, lo que tú acabas de aseverar hace un momento, nuestro cuerpo se está oxidando. Hagamos entender de una manera muy práctica, tenemos un tornillo o tenemos un clavo nuevo, un metal pulido, brillante, pero con el tiempo ese metal se oxida. Bueno, nuestro cuerpo constantemente, como diría Franco por ahí, en la modulación fisiológica, nuestro cuerpo todo el tiempo se está oxidando. Entonces, por eso el concepto, creo entender, que están participando con modulación fisiológica. No quieren sustentar tanto el concepto de oxidación, porque todo el tiempo nuestro cuerpo se está oxidando. Entonces, cuando el cuerpo llega a situaciones máximas de estrés, en una etapa de la vida o en ciertas situaciones de la vida, podemos utilizar el término de estrés oxidativo, pero para fines prácticos de la plática, de la investigación que ustedes llevaron a cabo y que está reconocida, me parece, por la Sociedad de Alimentos Europea, ¿verdad? Bueno, en algunas cosas la EFSA, European Food Safety. Está reconocido. Para fines prácticos, creo que tenemos que entender la postura y la posición de estos productos que son buenos. Cada uno tiene sus características. Lo que nos están presentando ahorita los compañeros Franco son el estudio de los bioflavonoides, que gira la intención muy distinta a los efectos que tienen los fitoestrógenos, quiero entender, o los isoflavonas. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque todos tienen no digo que uno sea mejor que el otro, ni peor que el otro. defienden sus posturas. Todos tienen sus posturas, pero todos son buenos de la manera propia a utilizar. Hoy en día hablamos mucho de antioxidantes y nuestro tema a desprender ahorita son antioxidantes dentro del concepto de la modulación fisiológica. Entonces nos traen un programa que merece mucho, que nos está dando la intención de entender que esto es muy amplio, que nuestro cuerpo requiere de muchas sustancias. Podemos hablar de antioxidantes como vitaminas, vitamina C, zinc, selenio, magnesio, que son oligoelementos. Podemos hablar de la vitamina E, el complejo B. Pero hoy por hoy, la temática, los biflavonoides, a mí al revisar su literatura, me pareció un programa bueno, que nos está dando marcas muy distintas para poder tratar los conceptos de la... Tiene un efecto buenísimo, porque cuando hablaste tú, Roberto, la ansiedad, la depresión, el insomnio no seguida, la sofocación del bochorno, tienen efectos muy importantes, sobre todo cuando tenemos las pacientes que cursan con crisis de ansiedad, o hasta esta crisis de pánico. Entonces, damos la palabra. Bueno, consideren en primera instancia que el ataque de pánico, hablando, me engancho ahí, el ataque de pánico en realidad no es otra cosa que la distancia entre la realidad y lo que la mujer percibe, que es, en este caso es la mujer, pero a nosotros, disculpe, si nos apuntan una pistola
frente a la cara, nos da un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque no podemos manejar la situación. Entonces, esta distancia que percibe la mujer, si logramos disminuirla o eliminarla, obviamente es fundamental. El ataque de pánico es, creo, la manifestación que es el resumen total de lo que pasa en la mujer, porque no hay que olvidarse el síndrome llamado del nido vacío. Normalmente en esta etapa los hijos se emancipan, se van de la casa, entonces todo el mundo se cae encima. Nosotros lo que queremos hacer, y aquí me engancho de nuevo a los ingredientes, no solo a la cuestión ética, es tratar de eliminar o reducir drásticamente los síntomas que más molestan, que son los dolores articulares, y por esta razón utilizamos bioflavonoide cítrico, porque el bioflavonoide cítrico tiene esta característica, por su estructura química es capaz de ligar metales de transición, principalmente hierro, que es el que se libera en una condición inflamatoria. No hay que olvidarnos de que estrés oxidativo e inflamación son, no digo sinónimos, pero andan de la mano, es un estado inflamatorio. Entonces, en esta etapa, por cuestiones fisiológicas, se genera estrés oxidativo, y al generar estrés oxidativo se genera un estado inflamatorio. Y en el caso de las articulaciones, sí en el líquido sinovial, dentro de las articulaciones, los sinoviocitos se agigantan, se agrandan hasta que se convierten en células enfermas, liberan hierro, y el hierro es muy peligroso en ese sentido porque es el que luego produce, esto es para el mundo médico, radical hidroxilo, que es el más potente oxidante que tenemos, porque su propagación se lleva a cabo en 10 elevado a la menos 9 segundos. O sea, es muy... Entonces lo que tenemos es evitar que este hierro se haga peligroso, se vuelva peligroso. Y los bioflavonoides cítricos tienen esta capacidad de ligarlo, de atraparlo y hacerlo inofensivo, digamos. Y por esta razón, de hecho, uno de los síntomas que normalmente se eliminan más rápidamente son los dolores articulares. Porque la mujer generalmente en esa etapa cursa mucho con dolor en las rodillas, ¿no? Es la principal causa de esos síntomas. Exacto. La verdad, yo ya usé su producto y sí, los pacientes mejoran muchísimo, ¿no? Y todavía no lleva ni siquiera un mes cuando ellos ya a los 10 días más o menos máximo ya tienen el beneficio de su producto. Eso es importante porque en esa etapa, digamos, de angustia, desesperación, ver resultados rápidos es lo que anima y es importante. De hecho, si no se logra el resultado en un tiempo relativamente rápido, es porque el paciente abandona el tratamiento, claro, y ya no quiere tomarlo, ¿no? Sí, intenta de todo, esa es la cuestión y es lógico, pero sí es interesante, creo, sí consideramos importante nuestro punto de vista, nuestra forma, digamos, de enfrentar, esta manera de enfrentar esta etapa muy delicada, digamos, porque no hay que olvidarnos de que siempre se tiende a hablar de envejecimiento, pero el envejecimiento del hombre no es igual que el envejecimiento de la mujer. Nosotros no tenemos problemas, por ejemplo, con la aromatización del anillo A porque la testosterona se sigue produciendo. En la mujer con el climaterio cambia. Y de hecho los dolores articulares normalmente los sufrimos más los hombres hasta los 50 años. Y luego la estadística cambia por completo a, digamos, favor, pero es entre comillas, de la mujer. O sea, en realidad no es un favor, pero sube mucho más. Y eso se debe justamente a la menopausia. Por lo tanto, hay que tratar el envejecimiento de la mujer por el envejecimiento de la mujer, no del ser humano en general. Somos diferentes y es importante eso. ¿Cómo se pueden evitar los bochornos, Doc? ¿Cómo se pueden evitar los bochornos para las mujeres que son tan complicados? Nosotros utilizamos un antioxidante fenomenal que es la astaxantina. La astaxantina ya se está utilizando en algunos productos, se está poniendo, y uso una palabra horrenda, de moda. Y a mí cuando en la medicina se habla de que se está poniendo de moda algo, siempre se me... Se eriza la piel. Sí, porque luego las modas no toman en cuenta la salud muchas veces. Pero bueno, la astaxantina nosotros la utilizamos en dosis obviamente fisiológicas. ¿Por qué?
porque es un antioxidante, como decía el doctor Guzmán, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica que está ahí para protegernos, entonces es difícil atravesarla. Tiene características parecidas a algo más conocido, si quieres, que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba hace más o menos lo mismo. Bueno, más o menos. La astaxantina llega y lo que hace es eliminar la oxidación de las membranas celulares, porque en este proceso de estrés oxidativo que se lleva a cabo durante la menopausia, obviamente tiende a afectar las membranas de las células del cerebro, del centro termorregulador, y el cerebro, a través de un proceso... A ver, les hago una pregunta. ¿El público en general, médicos o de todo tipo? General. General. Entonces no quiero. Pero bueno, de todas maneras, entonces, si nosotros logramos eliminar el exceso de oxidación, o sea, el estrés oxidativo de las membranas celulares, el cerebro vuelve a hacer algo que ya no puede hacer, o sea, captar glucosa de manera adecuada, que es que desata una serie de procesos que llevan a la llamada oleada de calor, o sea, luego al bochorno. Entonces, prácticamente se trata de revertir un poco el reloj biológico. Nosotros quitamos el exceso de oxidación con astaxantina, todo funciona como antes, no como cuando la mujer tiene 20 años, pero sí antes del climaterio, sí. Entonces eso puede revertir el proceso y de manera totalmente natural. También hay que considerar algo, no tenemos estudios que avalen lo que estoy a punto de decir, pero consideren que en el mundo la prevalencia de Alzheimer o demencia senil, que es lo mismo, como dice el profesor Cornelli, que inventó todo esto, es lo mismo. Demencia senil o Alzheimer es mucho más elevada en mujeres que en hombres. Sí, claro. Mucho más. Real. Entonces, entonces es fácil, no lo podemos demostrar porque serían estudios de muchos años, pero la lógica nos lleva a pensar que sí podría estar relacionado la oxidación de las membranas del cerebro que a largo plazo generan placas seniles y Alzheimer. Si nosotros prácticamente podríamos decir, los bochornos de hoy aumentan el riesgo del Alzheimer de mañana. Entonces, No, y hay que tomar en cuenta que fisiológicamente la mujer declina hormonalmente antes que el hombre. Claro, sí. Y eso es lo que llamamos el climaterio, ¿no? Claro, que puede Entonces, ser a partir de los 35 años. ¿Tan Las jóvenes? mujeres ya empiezan a tener un declive hormonal. eres hombre, ¿no? Sí. No, sí, pero Sí, me sí, preocupa sí, que yo pensé que era un poquito más adelante. Sí, Sí. pero Esta- hay climaterios. Ya Hay empieza a haber visitas. cambios a Hay partir visitas. de los 35 años. No quiere decir que ya empieza, claro. ¿no? Pero Y ya de hay cambios. 40 te vas de bajada. Sí, Sí, claro. como la montaña Así rusa. es. Sí, Sí. lo entiendo. Doctor Guzmán, ¿quieres hacer algún otro comentario? Sí, bueno, Acerca de Porque no te ha dejado aquí. no me ha dejado hablar el licenciado Villardi. Bueno, más que nada, como representante de la CIMOF aquí en México, uno de los objetivos es que verifiquemos la efectividad y sobre todo la seguridad terapéutica de este tipo de moduladores. Ajá. En este caso, el producto que trae el laboratorio aquí nos llama mucho la atención cómo se enfoca en la calidad de la mujer. Ajá. Y cómo aborda este evento en la vida de la mujer. Claro. ¿Sí? No se ve como, obviamente no es una patología el entrar al climaterio y a la menopausia, sino es un evento en que todas las mujeres tarde o temprano van a entrar. Entonces, bueno, CIMOF no es un órgano regulador, pero sí queremos verificar esa seguridad para la paciente y la efectividad terapéutica. En este caso, el producto que trae el licenciado Villardi tiene una gama muy amplia y bueno, y es uno de los objetivos en este caso de la CIMOF, poder trabajar con ellos y bueno, ver que realmente cumplan con la expectativa que en este caso esperan las mujeres que padecen menopausia y climaterio. Una pregunta, sabemos que este producto es italiano, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en Europa? Porque aquí tenemos poquito en el mercado mexicano, ¿no? Pero ustedes allá, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cómo han estado allá las mujeres? ¿Qué nos puedes platicar, Franco? mira, este producto en particular en Europa tiene como 10 años. No es, sí, en 2008 se empezó a comercializar. No piensen que se trate de algo muy antiguo. El primer modulador fisiológico, el profesor Cornelli, lo hizo en 1995 y es para
la protección del endotelio vascular. Y luego, pues hay muchos productos, uno para síndrome metabólico, otro esto para menopausia, para protección del tracto gastrointestinal, hay muchísimo, hay como 15 productos, inclusive por ejemplo, para la cavidad oral, porque pues lo que no tenemos a veces en consideración, dice, cepíllate bien los dientes. El problema es que ahí también necesitamos antioxidantes, y el antioxidante principal es el ácido úrico, tan temido cuando en exceso, pero Sí, claro. entonces de nada sirve cepillarse los dientes si no estamos protegidos por dentro con algo que sea capaz de reciclar, porque la saliva se recicla, no se elimina Claro. a través de la orina, ¿no? Entonces algún antioxidante que sea capaz de bajar y subir nuevamente. Entonces es todo un proceso complicado. Es una ciencia relativamente joven. Como dice el profesor Cornell, dice que tiene 72 años y 52 años estudiando estrés oxidativo. Dice, yo creo que esa será la medicina, pero cuando esa sea la medicina, yo ya no estaré aquí para disfrutarlo también, ¿no? Lo importante que estamos viviendo en esta última etapa lo importante que estamos viviendo en esta última etapa de los adelantos, tanto el aspecto de la tecnología en cuanto a la investigación científica, la investigación médica, nos estamos dando cuenta que cada vez se están encontrando moléculas o partículas muy específicas que están relacionadas con ciertas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, creo entender este producto, este es un productazo, Sí, por la lo que me verdad. estoy dando de cuenta, No, de verdad. porque se encontraron las formulaciones más propias y más adecuadas que integran todo este tipo de estrés, este tipo de modulación fisiológica, que Claro. le llamas, ¿verdad, Franco? Pero entender, nos pueden hablar del licopeno? ¿Cuál sería la actuación del licopeno en la formulación? Mira, el licopeno, que está presente en la fórmula, en la cantidad de 1 miligramo, para que entienda lo que es modulación fisiológica, dice, ¿qué quieres hacer con 1 miligramo? Bastante, no te preocupes. El licopeno es importantísimo porque nosotros, por un estado inflamatorio general que se produce durante el climaterio y la menopausia, que se debe justamente a que se ha comprobado, midiendo los niveles de antioxidantes, en este caso liposolubles, presentes en el cuerpo, que con el climaterio no se sabe el por qué, pero el licopeno disminuye drásticamente. Entonces, ¿pero para qué sirve el licopeno? Pues es que los estrógenos son protectores, ¿no? Y al bajar los estrógenos, pues por supuesto que pasa eso, ¿no? Perfecto. Y el licopeno Ujú. es, los carotenoides en general, y el licopeno es el más potente de los carotenoides, Claro. son los protectores naturales de los linfocitos, que sirven que tienen que mantenerse como todo dentro de un rango adecuado. En el momento en que desaparece la protección, se dispara el estado inflamatorio. Claro. Y entonces esto conduce, o digamos, su consecuencia se repercute en todo el cuerpo, en un estado inflamatorio general. Pero el licopeno es fundamental porque es el ejemplo típico para explicar de qué se trata realmente todo lo que nosotros manejamos de la modulación fisiológica. Porque el licopeno también tiene actividad cardioprotectora. Y sabemos que también el infarto de miocardio es algo Sí, que muy aumenta alto muchísimo cuando ya no con la tienes exactamente. Con la menopausia. También ayuda en la cuestión de la resorción ósea. Entonces ayuda la actividad de lactato de calcio y vitamina D, vitamina D3 que nosotros tenemos en el producto. Y también es un carotenoide, ayuda la actividad de la astaxantina para que llegue al cerebro sin oxidarse, la protege. Porque no es que nosotros, hay que tomar en cuenta la cinética de los antioxidantes, no es que nosotros inyectamos en el cerebro astaxantina, pues se ingiere y hay que ver qué hace después, ¿no? Cómo se mueve. Entonces tiene que llegar intacta al cerebro y el licopeno la protege. Y también ayuda, es un antiinflamatorio, entonces ayuda también la actividad de los bioflavonoides cítricos. Es el hermano necesario para todos. Es fundamental la actividad del licopeno, pero tiene esta actividad principal que es llevar nuevamente en el rango adecuado la actividad de los linfocitos para que no se conviertan en proinflamatorios y Así es. de manera exagerada, digamos. Y obviamente tu producto únicamente está enfocado en mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa si un hombre lo toma?
No pasa nada, estamos hablando del ámbito fisiológico. ¿Por qué es selectivo? Sí, no pasa No nada tiene porque receptores son en el hombre. cantidades que, o sea, la cantidad de licopeno contenida Pero en le férmens. ayudaría, le favorecería, porque sabemos que el producto está enfocado en la mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un caballero lo toma? Después de los 50, ¿verdad? Sí, vamos a suponer un hombre diabético Porque con Sánchez Pérez ya lo quiere hipertensión. tomar. Mire, Ajá. yo lo he tomado cuando me lastimé entrenándome, me dolía la Ajá. rodilla, me lo he tomado por el contenido digamos, de licopeno y sobre todo de biloflavonoides cítricos, y sí, ayuda. Y además ya no tengo bochornos. Entonces, bueno, No, Quiero hablar daño de no los puede más. hacer. Resultados comprobados. Alguien dice que sí, por ejemplo, Sí, bueno. Ay, algo así como para aparte- disfunción eréctil, no, no. no. Ah. Pero no sé, no sé lo que es. No, que así mejore la obviamente, circulación. al Una patrón de las fisiológico no funciones, tiene perdón, receptores. una de las funciones de la CIMOF también es recabar lo que es la evidencia clínica. Yo en mi consulta privada no soy ginecólogo, me dedico a la medicina interna, veo un poco más lo que es en general el síndrome metabólico, y por supuesto que lo he utilizado el Fermens en otras patologías. Ajá. Y bueno, la verdad es que lo he utilizado en pacientes geriátricos y por algún tipo de deficiencia en concreto, pero lo he mandado y los pacientes refieren mayor vitalidad, ya no se les cae tanto el cabello, Ah. y sobre La todo, piel, ¿no? muy importante, Ajá. también los hombres, como bien decían en un principio, desde que nacemos comenzamos a oxidarnos, y en los problemas articulares, el paciente hombre comienza a tener mejor función, ¿no? O sea, ya no me duelen las piernas, me duelen las rodillas, camino más, se cansa menos. Vamos a ir a una pausa, amigos de Salud para Todos, porque la cosa se está poniendo calientita, porque aquí el doctor Fer también quiere preguntar si es válido para los hombres, pero ya sabe bien que no lo es. Pero bueno, Sí, pero ya para sabe. disfunción eréctil no, porque No aplica. son los receptores muy específicos, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, amigos de Salud para Todos. Preguntas. Había algo, se quedó ahí pendiente, Fernando, ¿qué era lo que querías decir? Bueno, estábamos comentando acerca de la intención de poderlo ocupar esta formulación en varones. ¿Qué tan factible? Bueno, habían dicho que para algún tipo de articulaciones y sí podía funcionar y que se sentía mejor, pero Con no más para vitalidad. disfunción. Claro. Pero no para Es- disfunción eréctil, que Claro. quede muy claro, porque para las cuestiones de disfunción eréctil Hay otras hay cosas. receptores muy específicos, muy selectivos, y Exactamente. los cuerpos cavernosos, nosotros, Sí, digo, es los que- que hacemos endocrino y manejamos este tipo de situaciones, él es internista, yo soy internista, tú eres internista, manejamos y sabemos que esos son medicamentos selectivos en receptores 5-HT y que sabemos que tienen una acción muy selectiva. Sí, hace un momento recuerden que la intención de este programa es comprender que hoy en día tenemos muchas moléculas y que hay que saber hacer buen uso de cada una de ellas Claro, y en qué no momento mal están informado. indicadas. Es un producto que promete y merece demasiado, por lo que nos estamos dando cuenta. Podríamos pensar que lo podría utilizar en un momento un varón, ¿por qué? Por la concentración de licopeno que tiene efecto sobre la próstata y por el efecto de la protección cardiovascular. Y Que realmente lo que está pasando en cerebrovascular, ¿no? todo ser humano va existiendo. La cabeza, Nosotros en cerebrovascular. medicina hablamos de un concepto que se llama remodelación. ¿Qué significa? Es un proceso de degeneración de todas las paredes que van protegiendo la vasculatura de toda nuestra economía, a nivel vascular, es en forma general. Entonces generalmente empieza a haber una degeneración masiva y una gran calcificación y un gran endurecimiento. Entonces el licopeno, por esa parte, podría cumplir esas características y en efectos de crecimiento prostático. Podríamos hablar de la vitamina D3, que también puede ser útil en el varón, el carbonato de calcio Claro. y los bioflavonoides cítricos, que es el tema que estamos ocupando de hoy. Entonces, hablar exclusivamente de procesos de disfunción eréctil es otro capítulo, pero que en un momento determinado nosotros nos podemos cuestionarnos
conociendo los conceptos de la medicina y cómo funciona cada sustancia y específicamente cuáles son sus ligandos, en qué momento va a ser importante, podemos ocuparlo o no podemos ocupar, ya será opcional en base a un criterio clínico y un criterio médico. Pero no por eso lo vamos a satanizar. No, pero no, ok, no existe, se sí, debe exactamente. Hay parámetros propios para cada manejo, pero este es un productazo, la verdad. Sí, Merece. pero no, o Pero sea, no es es otro el tema. medicamento ideal, o sea, Exacto. está No, enfocado para esto es, ello, o sea, hablamos que es un productazo, obviamente, para los fines que está hecho, ¿no? práctico Claro. y Que es- hecho. El enfoque que tiene es ginecológico. Sí, Exactamente. exacto. Y específico para la mujer, Sí, claro. Sí, que lo diga yo, sí, sin duda, bueno, soy del O laboratorio, sea, Claro. pero Sí, sí, muy sí, buen sabemos efecto que- y muy buen efecto en la mujer Sí, con sí, sí. climaterio, o sea, en la mujer en esta etapa, y está dando muy buenos resultados. Desviarlo hacia un tipo de Que no tiene indicación. Exacto, no Que es no tiene válido. indicación precisa. No. Mire, por ejemplo, aquí tenemos el bioflavonoide llevarlo a otra. que nos acaban de narrar ahorita la intención de la acumulación de hierro en la synovia, ¿sí? Que acarrea los bioflavonoides específicos para evitar que se acumule y el dolor articular. Por ejemplo, podemos hablar de las isoflavonas, es otro concepto. Las isoflavonas compiten precisamente con el hierro y con el zinc. Tú dices, a ver, estamos hablando de otro tema. Este es bioflavonoide que sí le contiene el producto. No por eso voy a decir, o podemos decir que las isoflavonas son dañinas o son malas. Compiten con el hierro y compiten con Exil. Entonces, pacientes que tengamos con isoflavonas, hay que entender y comprender que pueden carecer si no se les sustenta o su alimentación no es completa en todos los nutrimentos, en todos los nutrientes, que cada programa decimos lo mismo. O sea, nuestra alimentación es la clave para una buena salud. Entonces lo que compite es tratar de involucrar todos los alimentos. Entonces en este caso, cuando estamos hablando de isoflavonas, van a competir con el hierro y con el zinc, no se va a asimilar. Y aquí la intención de los bioflavonoides es que van a atrapar las moléculas de hierro que se puedan quedar fraccionadas o atrapadas dentro de la cuestión articular que genera el dolor articular. Entonces, no confundirnos. Cada molécula tiene algo interesante y algo importante y no desmerece. La intención es, son pacientes, son individuos y hay que individualizar a cada personaje. Entonces, volvamos a repetir, este es muy buen producto y tiene sus propias indicaciones. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, lo que no hemos hablado creo todavía, por ejemplo, que calcio y vitamina D juntos sirvan para los huesos, esto creo que no vale la pena hablar porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero nosotros utilizamos dos tipos de calcio en este producto porque el lactato es calcio disponible y capaz de fijar la vitamina D3, mientras que utilizamos el carbonato de calcio con un enfoque totalmente diferente, porque es calcio prácticamente no disponible y por lo tanto hace efecto a nivel local, o sea, donde cae, o sea, en el estómago y trato gastrointestinal. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se presenta, que se suele presentar durante el climaterio, inclusive llega a anunciar el climaterio, es un descontrol del peso. El descontrol del peso, donde la mujer dice, es que yo sigo comiendo lo mismo, está empezando a engordar y empieza a agitarse, justamente. Entonces, el carbonato, ¿cuál es el objetivo? Después del aumento de la tendencia al aumento de peso, se tiende a generar dislipidemia, o sea, aumento de colesterol y triglicéridos, la cual preludia luego al aumento de riesgo cardiovascular. Entonces la dislipidemia no es buena, ni en hombres obviamente. Síndrome metabólico, O sea, elevación de grasas en sangre. Eso se de refiere. grasa en sangre. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué el carbonato puede ayudar, el carbonato de calcio, a disminuir, por ejemplo, el colesterol? Justamente porque es capaz de, siendo no disponible, es capaz de ligar sales biliares. Y las sales biliares normalmente participan en un circuito cerrado, o sea, que es el circuito enterohepático, donde siguen reciclándose, digamos. Entonces, pero, ¿qué sucede si yo las ligo? Que ya no pueden entrar en el mismo circuito y se eliminan con las heces. Entonces, al disminuir la cantidad de sales biliares,
el hígado, ¿qué hace para producir ácidos biliares? Pues utiliza el colesterol del torrente sanguíneo. Entonces capta colesterol para hacer nuevos ácidos sales biliares, etc. Y esto, como efecto global, puede disminuir el colesterol. Parece un cuento, ¿no? Pero realmente la base de todo esto no es... De todo esto nosotros tenemos una literatura enorme, y no solo hecha por el profesor Cornelli, que es el que armó todo esto, sino que él obviamente, o sea, no es que no estamos en los tiempos de la Capilla Sistina, ¿no? Que uno se quedaba años a pintar solo, ¿no? No, digo, la base científica él la utilizó para poder extraer conclusiones y luego finalmente hacer todos los productos. Les pongo un ejemplo, disculpen que cuando me dan la palabra ya yo nunca me callo, pero para que entiendan la importancia todo el mundo de lo que es la modulación fisiológica, o sea, las dosis, digamos entre muchas comillas, bajas, son las dosis adecuadas. Piensen en la primera vacuna de un mamífero, o sea, de un bebé, un ser humano, ¿cuál es? El calostro. El calostro contiene más de 90 sustancias en miligramos, microgramos, nanogramos, picogramos. Estamos hablando de cantidades que se podrían definir como ridículas, ¿no? En realidad este conjunto es el que más nos protege. Eso es importante entenderlo, que no es verdad que las dosis, muchas veces a nosotros nos ha tocado, pues con 0,25 miligramos de astaxantina que quieren que hagan. Hacen, junto con todos los demás, sí hacen, y bastante. Como el calostro hace bastante para la protección del bebé. Sí, es muy ¿no? importante, sí. Y cómo ver que el calostro juega roles tan importantes. Sí, a nivel inmunológico. Por eso es que la OMS y todas las sociedades y todo eso defienden la lactancia materna. Claro, sí, porque Y no la hay nada que defienden se por le sobre parezca. todo, ¿no? Aquí hemos tenido a jefes de servicio, sobre todo el Hospital de la Mujer, y que tuvimos agentes que con el parto humanizado y todo eso que se defiende, y todos los ginecólogos, aquí tenemos los ginecólogos en el grupo, que se defiende la lactancia materna por sobre todo, ¿no? Y la gente que reniega de darles el seno materno a sus criaturas, no saben el gran daño que les hacen a sus criaturas, ¿no? Sí, es que es muy importante la leche del seno materno, porque el que no bebió leche materna está sujeto. Sí, sobre todo las primeras dosis, digamos, que recibe el bebé son las claves para el sistema inmunológico, ¿no? Sí, está marcado para tener problemas hasta alérgicos si no ingiere la leche materna, porque hoy en día prácticamente alérgicas ya hay muchas, pero es por la dinámica de todos los alimentos sintéticos que se están ingiriendo actualmente. Se modifica toda nuestra y la mamá estructura, moderna nuestra ya biota. no quiere Sí. lactar. Entonces Sí. es mejor que no sea mamá. Exacto. Eso es aceptable, Sí, ¿verdad? pero si se decide ser mamá, creo que es importante proteger a un ser al cual se le está dando la vida, ¿no? Los doctores no han dicho sus redes sociales, ni su teléfono, ni nada, y aquí la gente siempre quiere tener esos datos para cualquier emergencia o cualquier consulta. ¿Dónde te pueden ¿Dónde localizar, pueden, doctor? Bueno, Doctor Alfonso ahí me pueden Guzmán? localizar, les voy a dar mi correo electrónico, Ajá. es m de mamá, d de dedo, r o m e l 40@gmail.com, y bueno, mi teléfono de consultorio es 55 28 98 34 28, y todo lo relacionado al producto, con gusto se los puedo asesorar. Doctor Franco, ¿alguna red, red social o teléfono donde lo puedan encontrar? No, bueno, directamente con los números que acaba de dar el doctor es lo adecuado. Sobre todo porque yo nunca me acuerdo de memoria. Bueno, que ahí lo busquen entonces. Sí, es más Perfecto, fácil. ahí está. ¿Puedo hacer Adelante. una pregunta? ¿No han considerado la utilización del magnesio en los estudios? Porque el magnesio como que no se ha visto, no se le ha dado tan importancia
Porque el magnesio Tanta importancia. sí, tanta Sí, importancia. de hecho hay un producto. Acaban de sacar que un producto ya con tiene bastante rato, éxito. claro. Sí, Ya porque tiene rato, pero sí hay un producto exclusivo para... Porque en el cuerpo, El magnesio hagamos para de la cuenta, mujer. el magnesio está considerado como si fuera el director de orquesta de todos los procesos importantes metabólicos que se van a desarrollar en el organismo. Llamemos bioflavonoides, llamemos isoflavonoides, etcétera. Pero tiene que ver con toda la mecánica de esa gran orquesta. ¿No han considerado el magnesio? La importancia del magnesio. En primera instancia, yo no hago los productos, el profesor Corneli sería mejor. Pero lo ha considerado el profesor. Pero sí, en algunos productos él pone magnesio y él tiene, que es una persona muy razonable, inteligente, lo dice siempre claramente. Él dice, yo nunca pretendo haber hecho lo mejor que se puede hacer en el mundo. Yo hice lo mejor que pude y los resultados se pueden ver, pero nunca se puede excluir que existan alguna combinación de ingredientes que inclusive llegaría a dar resultados mejores. Eso no se puede excluir. O sea, el doctor A no priori. tiene algún ahorita estudio con el magnesio. Con el él escribió un libro sobre antioxidantes, que luego les Sí. traeré copia, donde de todos los elementos y también de metales traza, son dos tomos realmente. Yo hice la traducción de uno y ya estuve al borde del suicidio, así que después de traducir 350 páginas de biología, así que y hay un tomo 2, un segundo volumen. Pero en ese, que ya se hizo la traducción, realmente pueden encontrar todo lo que es el rango adecuado, las carencias y la sobredosis de cualquier elemento. Eso sí, así que si lo considera, no sé, realmente yo no tengo la respuesta en este caso, no sé por qué en este producto no esté presente. Sé que este producto está funcionando muy bien, pero no puedo saber lo que no está, Tiene sus lo que haría, indicaciones, digamos. claro, Sí, claro. Tiene sus indicaciones y su dosis, ¿no? Sí, adelante, no sé. Oiga, Está ahí. sáquenos de la duda. ¿Tiene alguna contraindicación exclusiva del producto o la unión de estos tipos de moléculas? No, Que se no. contraindique ¿Alguna con algún contraindicación propia con alguna interreacción? No, al estar manejando, en este caso, moduladores fisiológicos, en el mismo entendimiento, no hay ninguna interacción ni con algún otro medicamento ni alimento, y se puede utilizar concomitantemente con otros tratamientos. ¿Y por cuánto tiempo podrían usar? ¿Indefinidamente o por cuánto tiempo? Al ser modulador fisiológico, se puede utilizar indefinidamente. Tiempos Ajá. prolongados. Sí, ya es a criterio también del médico. De poderse se puede. A lo mejor digo, no se hace, pero digamos, o sea, si yo hombre, masticara una tableta cada día por 20 años, no tendría ningún daño, porque estamos hablando de dosis fisiológicas. De poder, es importante, pero también saberlo, ¿no? Que poder se puede. A veces puede no servir, digamos, no ser útil hacerlo, pero digamos, es importante entenderlo como concepto, o sea, que no pasa nada si me lo tomo. ¿Ustedes recomendarían a lo mejor, no sé, periodos de 3 a 6 meses y de un descanso o no puede? Lo que pasa es que el climaterio nosotros sabemos que tiene un periodo de transición, ¿no? Sí, Entonces, y que puede durar. donde la etapa tiene mayor efervescencia, pues, puede durar de 1 a 2 años. Entonces, hay que valorar y de acuerdo a la respuesta clínica. Consideren a yodo siempre un ejemplo que creo que parece estúpido, pero realmente creo que funciona. Si yo tengo un problema, manejo en autopista y tengo un problema de convergencia y que mi carro tiende a salirse de la carretera, tengo que mantenerlo siempre, forzarlo un poco para no salirlo. Si suelto las manos, se va. El climaterio es algo que no lo hemos inventado nosotros, es algo que llega en un momento dado de la vida, entonces con dosis fisiológicas yo lo puedo corregirlo continuamente. En el momento en que suelto, es como el volante, empieza de nuevo a generarse lentamente, no es que de un día para otro aparecen 30 bochornos, dolores articulares y tendencia a la depresión y al suicidio, no.
pero realmente es lentamente, paulatinamente, tenderán a presentarse los síntomas. Por ejemplo, durante el climaterio. Luego puede que ya cuando el climaterio desaparezca se puede espaciar el tratamiento, por ejemplo, tomarlo, o inclusive tomarlo uno cada tercer, exactamente. Sí, todo dependerá de la respuesta clínica y de las necesidades clínicas que tenga el paciente, ¿no? Pero sí, la verdad es que estamos felices que este producto haya llegado aquí a México, ¿no? Porque desafortunadamente no teníamos un producto aquí en México como este, ¿no? Entonces, ¿Dónde se consigue, doctor? Yo estoy muy a gusto. Doctor, ¿dónde se consigue? Bueno, me parece que lo están manejando por ya Call center. una línea para atención al paciente y próximamente Ya está en San Pablo. en alguna- Sí, ya. San Pablo, San Isidro. Benavides. No, Benavides no. San Pablo. Y fue un proceso largo estar pero sí ya se consiguen farmacias San Pablo, San Isidro, especializadas. Sí. Especializadas, es cierto, no es Benavides. ¿Cómo las lo piden, especializadas. doctor? ¿Cómo piden el producto? Bueno, llaman directamente la atención a pacientes y se los llevan sin costo alguno al paciente el producto. ¿Cómo se llama el producto, doc? Fervens. En latín tabletas. quiere decir calor. Calor. Bueno. Está preguntando al público que si hay alguna edad recomendada para ingerir este tipo de medicamento. Pues cuando hay manifestaciones clínicas, ¿no? Sí. Nada más. Nada La más. edad varía. Sí. No, pero lo que no quiero dejar pasar la felicitación a SAI, que fue condecorada por el grupo Claro. de Fórmula con el premio a la lealtad. Sí, muy bien. Y creo que no debemos de dejar de pasar a Sí, nuestra que... productora SAI de Rubí, que Reconocimiento tuvo un reconocimiento del premio muy a la merecido, lealtad por doc. el grupo Radio Fórmula. Felicidades. Y Sai. muchas felicidades, SAI. Felicidades, Y antes de que... deseamos que siga siendo el ejemplo aquí en el grupo y Claro. además porque además produce algunos Otros programas. En Radio Fórmula hace el programa de Museando en FM y entonces gracias por estar con nosotros y Felicidades, Sobre todo que felicidades. nos motiva a todos. sí, Claro, sí, eso es lo felicidades, mejor. todas las ganas del mundo. Sai es todo un ejemplo para nosotros. Deseamos que Fue nada más que los un... éxitos no nada más se vean en papel, lo que usted dice. Exactamente. Ay, ojalá y escuchen, que se vea un doctor. crecimiento económico en toda su plataforma personal y Claro. que siga creciendo mucho. Gracias. Tenemos todavía un poquito de tiempo, ya no. ¿Ya Es cuánto nos queda? importante, 3 nada más minutos yo quiero rápido. decir algo. Es importante que sepan que tienen que ver a su médico para que su Claro. médico les indique el tratamiento adecuado y si son candidatos a recibir este tipo de medicamentos. Que es Siempre- maravilloso el Siempre hay que medicamento. acudir con su médico. Sí, ya, perdón, Fer. Sí, es importante lo que acaba de decir ahorita Gaby. No se automediquen, por favor. Sí, muy Más bien. que nada esto es saber utilizar, Es de uso. saberlo utilizar. Es de prescripción prescriptivo. médica, no Así es la recomendación de uno a otro. Y ahorita la pregunta que de qué edad, ¿verdad? Ujú. Estábamos viendo en programas anteriores, habíamos platicado en qué edad se está presentando esos problemas de la menopausia. Y cada vez o cada día se Más están temprano. incrementando a temprana edad. Y parte de lo que se había concluido en esa etapa, que se había comentado aquí, era el tabaquismo. El tabaquismo es el causante hoy en día de que las mujeres jóvenes tengan menopausia prematura. Entonces se está encontrando a partir de los 40 años. Entonces ahorita que me estabas comentando, o estábamos comentando, a partir de qué edad, pues así como vamos, la intención y creo que los estudios de los parámetros que utilizaron para hacer la investigación fue a partir de los 40, 50 años, ¿verdad? Sí, había muchos parámetros, pero uno era de... Entonces creo que el promedio rango, sería sí. 40 años, Sí. considerando que la menopausia puede tener un proceso de 48 a 52 años, excepcional hasta 55, Sí, ¿verdad? en efecto. Pero 40 años, podríamos decir. Pues bueno, ya hemos llegado al final del programa, mi querido doctor Canales, y le agradecemos aquí a nuestros doctores
que hoy sí, la verdad fue Los un programa, invitados, sí, fue un programa claro. muy bueno para nuestros amigos y amigas sobre todo, les sirvió de mucho, ¿verdad? Así es que, Sí. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Franco. Gracias a todos. A toda la Gracias. gente que nos escuche, que tengan un feliz de semana y un mejor día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a Que tengan- todos. Gracias, Gracias. gracias. Hasta luego.